Había un camino de tierra roja que atravesaba el valle como una cicatriz antigua, y por él caminaba Lucía cada mañana, antes de que saliera el sol, con un cubo de aluminio abollado en una mano y el peso de toda una vida en la otra. Nadie la miraba. Los vecinos habían dejado de mirarla hacía años, desde que la noticia se extendió por los portones y patios como un reguero de pólvora en la... Y en una tierra donde el valor de una mujer se medía por lo que llevaba en el vientre, eso era como no existir. Vivía en una pequeña casa de ladrillo, sin terminar en la parte trasera de la propiedad de su madre, una habitación sin yeso, donde el viento se colaba por las grietas del techo. Tenía 34 años, manos callosas, piel quemada por el sol, y una forma silenciosa de moverse por el mundo que hacía que la gente olvidara su presencia. Y quizás eso era lo que más dolía, no el abandono ni el rechazo, sino el olvido. Borrarse poco a poco, como una palabra escrita a lápiz que el tiempo desvanece. Renato era hijo de un ganadero del pueblo vecino, un joven apuesto, de sonrisa fácil y promesas en la punta de la lengua. Dijo que construiría una casa, que le daría una vida diferente, que la amaría hasta la vejez. Lucia le creyó. Le creyó con todo su ser, con el corazón abierto como una puerta sin cerradura. Se casaron en una pequeña ceremonia en el pórtico de la iglesia, con flores silvestres y un pastel hecho por su madre. No una felicidad ruidosa, sino la que llega cuando por fin sientes que perteneces a algún lugar. El problema empezó al tercer año. No se le notaba la barriga. Los vecinos preguntaban con esa sonrisa pícara, y Renato empezó a cambiar. Primero vinieron los silencios, luego las miradas impacientes, luego los comentarios cortantes. Mi madre ya tenía 3 hijos a tu edad. ¿Estás haciendo algo mal? Cualquier mujer puede con esto, Lucía. Bebió tés amargos que le revolvían el estómago. Rezó novenas de rodillas en el suelo frío. Hizo promesas a santos cuyos nombres ni siquiera conocía. Y cuando nada funcionó, Renato la llevó al médico del pueblo. El consultorio tenía las paredes descascarilladas y olía a alcohol, y el médico habló con esa voz neutra de quien da malas noticias a diario. Había una enfermedad, algo en el útero de Lucía que hacía casi imposible el embarazo. Casi. Pero no se fue de golpe. Se fue poco a poco, como agua que se filtra por una grieta. Empezó a dormir en la hamaca de la terraza. Luego empezó a pasar las noches fuera. Y una mañana de junio, tan fría como solo junio puede ser en el interior de Minas Gerais, Lucia se despertó y encontró el armario vacío. Renato se había llevado la ropa, la radio, la foto de la boda y lo único que aún podía perder, la esperanza de ser elegida. Su madre simplemente la miró de pie en la puerta con una bolsa de plástico en las manos y le dijo: «Tu habitación está igual que siempre». Y Lucia entró, se sentó en la cama individual que crujía como si se quejara bajo el peso de tanta tristeza y no lloró. No, entonces. Lloró más tarde, de madrugada, con la cara hundida en la almohada para que nadie la oyera, y lloró muchas noches después, hasta que las lágrimas se secaron. Los años transcurrieron con la lentitud de quien no tiene prisa por llegar a ninguna parte. Lucia ayudaba a su madre en la granja, cuidaba las gallinas, lavaba la ropa en la tina y hacía queso para vender en el mercado de los sábados. Osvaldo era viudo, dueño de una tienda de comestibles en el centro de la ciudad. Un hombre tranquilo y práctico que necesitaba a alguien que cuidara de la casa y de los 2 hijos pequeños que su difunta esposa había dejado atrás. No era amor, era un arreglo. Pero Lucia aceptó, porque la soledad ya pesaba más que el orgullo, y porque los hijos de Osvaldo necesitaban a alguien. Y durante 2 años cocinó, lavó, planchó y cuidó a los niños como si fueran suyos. David y Peter llamaban a su tía, y en los días buenos, cuando corrían a abrazarla a la puerta después de la escuela, Lucía sentía un calor en el pecho que casi parecía felicidad, pero Osvaldo empezó a cambiar cuando su cuñada llegó a vivir a la ciudad. La hermana de su difunta esposa era una joven de ojos verdes y cintura esbelta, y las comparaciones llegaban como una suave lluvia que te empapa sin que te des cuenta. Elena hizo este arroz diferente. Elena dejó la casa oliendo a lavanda. Los niños parecen más felices cuando está la tía Marlene. Una noche, mientras Lucía secaba los platos en la cocina, oyó a Osvaldo hablar con su cuñada en la terraza, pensando que no lo escuchaba. Quería tener más hijos, ¿sabes? Pero con Lucía no es posible. Es una buena mujer, pero... Lucía colocó con cuidado el plato en el escurridor, como si fuera de cristal fino, y se fue a su habitación. Esa misma semana, empacó sus cosas en una caja de cartón y regresó a la finca de su madre. Los niños lloraron en la puerta. Osvaldo no dijo nada. Esta vez, doña Carmen no solo dijo: «Tu habitación sigue igual». Dijo algo peor, algo que hirió a Luz, y Lucia comprendió que incluso su propia madre había desistido de creer que su hija merecía algo diferente. No por malicia, por agotamiento. Porque ver a alguien a quien amas ser rechazado una y otra vez también te desgasta, también duele, también te quita un pedazo de la persona que te observa.
Desde entonces, Lucia dejó de esperar. No dejó de vivir. Siguió madrugando, haciendo sus quesos, cuidando. Y cuando las personas dejaron de esperar, se volvieron transparentes, casi invisibles, como si el mundo ya hubiera decidido que eran paisajes y no personas. Lucia se convirtió en paisaje, la quesera del mercado, la hija de doña Carmen, la que no podía tener hijos. Nunca solo Lucia, nunca solo Lucia. Fue un sábado de octubre, uno de esos sábados calurosos que Lucía estaba en el mercado, detrás de su puesto improvisado de una tabla de madera sobre dos caballetes, acomodando los quesos envueltos en tela blanca, cuando una vieja camioneta, de ese color oxidado que ya no tiene nombre, se estacionó enfrente. El hombre que bajó era alto, delgado, con un sombrero de paja desgastado y botas embarradas. Tenía el rostro marcado por el sol y las manos grandes. Debía de tener poco más de 40 años, pero sus ojos parecían mayores, como si hubieran visto demasiado en una sola vida. Se detuvo frente al puesto y miró los quesos sin decir nada. Lucía esperó. Estaba acostumbrada a esperar. Después de un rato que pareció demasiado largo para alguien que solo quería comprar queso, preguntó: ¿Los haces tú mismo? Su voz era profunda y serena. Tomó un queso, lo apretó suavemente con el pulgar como si lo conociera y dijo: «Este está bueno, quiero 4». Y pagó sin regatear, lo que en ese mercado era casi un acto de respeto. Regresó el sábado siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Siempre pedía 4 quesos, siempre pagaba sin discutir, y siempre se quedaba unos segundos más mirando a Lucía de una manera que ella no podía descifrar. Algo parecido al reconocimiento, como si viera algo en ella que otros no veían, o que otros habían decidido que no valía la pena ver. El quinto sábado, dijo su nombre. «Soy Antonio. Tengo una finca al otro lado de la montaña». Lucia dijo el suyo. Él lo repitió en voz baja, como si lo recordara. «Lucia». Luego tomó los quesos y se fue, y ella se quedó allí con su nombre resonando en su cabeza como una campana de iglesia vacía. Doña Celia, que vendía harina y sabía todo lo que ocurría en un radio de 50 kilómetros, se inclinó hacia Lucia y le dijo con ese tono de quien ella informa y juzga a la vez: «Ese es Antonio Ferreira, viudo. Su esposa murió al dar a luz a su 7º hijo». 7 hijos, Lucia, 7. Y los cría solo en esa finca, Dios me perdone. Dicen que la casa es un desastre y que apenas puede arreglárselas. Luego añadió en voz baja, como si: «¿Te lo imaginas? 7 hijos que no son tuyos». Lucía no respondió, pero algo en su interior se agitó, como una raíz que encuentra agua tras una larga sequía. No era atracción, no era interés. Era algo más parecido a la curiosidad mezclada con una tristeza que no podía explicar. Un hombre con 7 hijos, y había una extraña matemática en ello. Un cálculo que el mundo no tenía interés en resolver, pero que se quedó grabado en la cabeza de Lucía como una melodía indeleble. La semana siguiente, Antonio no apareció en la feria, ni la siguiente. Lucia notó que miraba la calle con más frecuencia, buscando la camioneta oxidada sin querer admitirlo. Y cuando por fin apareció, el tercer sábado, tenía ojeras profundas y parecía cansado, con un cansancio que no era solo físico. Pidió sus quesos de siempre, pero a la hora de pagar le temblaban las manos. Una moneda cayó al suelo y rodó bajo el mostrador. Lucía se agachó para recogerla, y al levantarse, sus miradas se cruzaron, y vio algo que conocía bien. La mirada de quien carga con más de lo que puede manejar solo. Le devolvió la moneda en silencio. Él le dio las gracias sin sonreír, y se quedó allí, de espaldas a ella, con el sombrero en la mano, como librando una batalla interna. Entonces se giró y dijo, con una voz casi susurrante: «¿Cocina bien, doña Lucía?». Ella dijo que sí. Él asintió lentamente, como confirmándose algo, y se fue. La pregunta flotaba en el aire como la ropa en un tendedero. Lucía pensó en ella toda la semana. Se sentó en el patio, observando cómo el cielo se oscurecía desde la ventana de la habitación sin revocar, y sintió algo extraño, algo que no había sentido en años. Anticipación. La tibia expectativa de quien espera el siguiente capítulo de algo que aún desconoce. El sábado siguiente, Antonio llegó temprano. La feria aún estaba en marcha, y Lucia estaba sola detrás de su puesto. Aparcó la camioneta, salió, se quitó el sombrero y se quedó frente a ella con una seriedad que parecía salirle de los huesos. No pidió queso. En cambio dijo: «Doña Lucia, voy a ser directo porque no sé de otra manera. Tengo 7 hijos. El mayor tiene 14 años y el menor 3. Su madre murió y los estoy criando solo. No puedo con ellos. Pero soy un hombre solo en una granja, y ellos necesitan más de lo que puedo darles. Necesitan una mujer en casa. No a cualquier mujer, una mujer con corazón. Y cada vez que vengo aquí, cada vez que la miro, veo a una mujer con corazón». Lucía se quedó quieta.
El mundo a su alrededor seguía moviéndose. Las tiendas se armaban, los camiones descargaban, los perros callejeros olfateaban el suelo, pero ella permaneció inmóvil, no sabía qué decir. Nadie le había hablado así jamás, ni con flores, ni con promesas, ni con las palabras bonitas de quien intenta conquistar a alguien, con la verdad pura, sin adornos, la verdad de un hombre que no tiene tiempo para mentir porque tiene 7 bocas que alimentar. Continuó, porque su silencio podía significar muchas cosas y necesitaba decirlo todo antes de que se le agotara el coraje. Sé lo que dicen. La gente habla como si eso te disminuyera, pero yo tengo 7 hijos y ninguna hija, y tú no tienes hijos, y me parece que tenemos justo lo que el otro necesita. Hizo una pausa, se volvió a poner el sombrero y añadió con voz temblorosa por primera vez: no pido amor, pido ayuda. Pero si llega el amor, lo aceptaré, porque ya estoy harta de fingir que puedo vivir sin él. Había aprendido a tragarse las lágrimas como quien se traga una espina. Simplemente dijo: ni siquiera me conoces. Y él respondió: conozco el queso que haces. Quien hace queso así con tanto esmero cuida todo así. Era la cosa más sencilla y hermosa que alguien le había dicho jamás. No un cumplido a su belleza, ni una promesa de futuro, un cumplido a su esmero, a su forma de hacer las cosas, a quién era cuando nadie la veía. Ella pidió un tiempo y se fue con los 4 quesos bajo el brazo, y Lucía se quedó allí mirando cómo la camioneta desaparecía en el polvo del camino, con el corazón latiendo de una forma que no reconocía, como si fuera un corazón prestado, demasiado nuevo para el viejo baúl que lo transportaba. Cuando doña Carmen se enteró, reaccionó como Lucia esperaba. ¿7 hijos, Lucia? ¿7 hijos que no son tuyos? Serás criada, no esposa. Lavarás, cocinarás, plancharás. ¿Es eso lo que quieres? Lucia escuchó en silencio. Sabía que su madre hablaba por amor, por miedo a volver a ver a su hija herida. Pero también sabía que doña Carmen hablaba de un mundo que conocía, donde una mujer sin hijos era media mujer, y una mujer con hijos ajenos era aún menos. Y Lucia estaba cansada de ese mundo, cansada de vivir bajo las reglas de quienes nunca habían sentido lo. 3 semanas en las que Lucía se despertaba en medio de la noche y miraba al techo, pensando en los 7 rostros que no reconocía, las 7 vidas que podrían ser suyas si tenía el coraje. Y el coraje, descubrió, no era la ausencia de miedo, era el miedo mismo, mantenerse firme, caminar hacia lo que podía salir mal, porque quedarse quieta ya había salido mal todas las veces. El 4º sábado, dijo que sí, mirando al Antonio a los ojos como si firmara un pacto. Silencioso, un acuerdo entre 2 personas que saben que la vida ya se ha llevado demasiado y que ahora es tiempo de construir con lo que queda. Antonio la llevó a la granja un martes por la mañana. La camioneta se balanceaba en el camino de tierra y Lucia se sentó en silencio en el asiento del copiloto, con una pequeña. Cuando la granja apareció al doblar una curva, comprendió por qué necesitaba ayuda. La casa era grande, con un amplio porche y tejas viejas, pero tenía un aire de abandono que no provenía de la pobreza, sino de la falta de ayuda. El jardín estaba cubierto de maleza, el porche estaba lleno de juguetes, esparcidos como los restos de una infancia que nadie había. La ropa se secaba en un alambre improvisado entre 2 árboles, colgada al azar, camisas mezcladas con toallas, calcetines sin pares. Los niños aparecieron uno a uno, como si se rebelaran poco a poco para no asustarla. El mayor, Jonás, de 14 años, se apoyaba en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una mirada que decía claramente: otro que no se queda. Luego llegó Beatriz, de 12 años, luego los gemelos, Lucas y Mateus, de 10, que se escondieron tras una columna y espiaron. Luego Isabela, de 7 años, que era la única que sonreía, una sonrisa tímida llena de dientes faltantes. Luego Miguel, de 5 años, aferrado a la pierna de su padre con los ojos enormes de alguien que no entiende lo que pasa. Y finalmente, en el regazo de una vecina que ayudaba ese día, el más pequeño, Samuel, de 3 años, dormido con. Lucía observó la escena y sintió algo inesperado. No sintió lástima, no sintió miedo, sintió reconocimiento. Esa casa desordenada, esos niños desconfiados, ese hombre con ojeras por no dormir bien durante 3 años. Todo eso era la versión concreta del vacío que llevaba dentro. Y por primera vez, el vacío tenía forma, rostro, nombre. Tenía 7 nombres. Los primeros días, no por el trabajo en sí. Lucía sabía trabajar, lo había hecho toda su vida. Pero debido a su resistencia, Jonás no le habló. Salía temprano para la escuela y regresaba tarde, evitando estar en la misma habitación. Beatriz la miraba con una hostilidad silenciosa que era casi peor que las palabras. Los gemelos la pusieron a prueba, haciendo un desastre a propósito para ver si gritaba, golpeaba o se iba. Simplemente recogió lo que le retaron, cocinó lo que no le pidieron y se quedó allí, presente,
constante como el agua del río que no deja de fluir ni siquiera cuando la tierra está seca. La primera semana limpió toda la casa. No de golpe, porque era demasiado grande y el trabajo era inmenso, sino habitación por habitación, rincón por rincón, con la paciencia de quien sabe que no solo está limpiando. Lavó toda la ropa, la separó por dueño y la dobló con cuidado. Cosió calcetines rotos, destapó el fregadero de la cocina, sacó el pollo de la sala, plantó plantones de menta en el balcón. Antonio observaba desde lejos, sin intervenir. Sabía que era un proceso, como domesticar a un animal nuevo. No tiene sentido forzarlo, hay que dejar que el animal sienta que el lugar es seguro. Y Lucia era el animal. La primera grieta en la resistencia de los niños vino de Isabela, la niña de 7 años, la de la sonrisa que dejaba ver los dientes que le faltaban. Apareció en la cocina una noche mientras Lucia hacía pan. Se quedó en la puerta, observando cómo se amasaba la masa, y luego preguntó: ¿puedo ayudar? Lucia dijo que sí, y allí, con las manitas de Isabela hundidas en la masa del pan, ocurrió algo que ninguna de las dos nombró, pero que ambas sintieron: un comienzo. Un fino hilo de confianza se extendía entre ellas, como una telaraña en la madrugada, casi invisible, pero ahí. Desde esa noche, Isabela siguió a Lucia por la casa como una sombra. Se sentaba a su lado, y un día, sin previo aviso, sin contexto, mientras las dos colgaban la ropa en el tendedero, la niña dijo: «Mi madre tenía el pelo parecido al tuyo». Lucia sintió una opresión en el pecho, pero no dijo nada. Simplemente continuó colgando la ropa y luego, cuando Isabela no la miraba, se frotó los ojos. Miguel fue el segundo en ceder. El niño de 5 años que se aferraba a la pierna de su padre empezó a aferrarse a la de Lucía. Al principio, pero luego se dio cuenta de que la buscaba. Cuando se despertaba en mitad de la noche con miedo a las tormentas, no iba a la habitación de su padre. Iba a la cocina, donde Lucía ya estaba despierta preparando café. Y él se sentaba allí en el suelo, en silencio, solo porque ella estaba cerca. Y cerca, para un niño de 5 años que había perdido a su madre, lo era todo. No era un pastel especial, no tenía ningún ingrediente secreto, pero era el pastel que hacía su madre, de esos cuyo aroma llena toda la casa y transforma cualquier lugar en un hogar. Lucía no lo sabía. Lo había hecho porque tenía harina de maíz y pensaba que a los niños les gustaba el pastel. Pero cuando Lucas y Mateus entraron a la cocina y lo olieron, se detuvieron a medio paso. Se quedaron allí con los ojos abiertos y Lucas le susurró a su hermano: «Es el olor de mamá». Mateus no respondió. Salió corriendo de la cocina y se fue a llorar al patio. Y cuando Lucía fue tras él y se sentó a su lado sin decir nada, sin preguntar nada, simplemente se quedó sentada en el suelo mientras el niño lloraba. Mateus apoyó la cabeza en su hombro y se quedó así hasta que la niña de 12 años cargaba con una rabia que Lucia reconoció. Porque era la misma rabia que ella misma había sentido tantas veces, la rabia de alguien que había sido abandonado, a quien le habían quitado algo y no sabía a quién culpar. Beatriz culpaba a su padre por traer a otra mujer a casa, culpaba a Lucia por no ser su madre, culpaba a su madre por morir, y un día, Lucía encontró a Beatriz en el baño intentando trenzarse el pelo, sin éxito. Las manos de la chica temblaban de frustración y tenía los ojos rojos. Lucía se quedó en la puerta y simplemente dijo: «¿Puedo?». Beatriz no respondió, pero tampoco se negó. Y Lucía entró, tomó un peine y empezó a trenzar el cabello. Trenzó en silencio. Y al terminar, Beatriz se miró en el espejo y se quedó allí, contemplando su propia imagen con la trenza perfecta. Y dijo con una voz tan baja que casi no existía: «Mi madre lo hacía así». Lucía respondió: «Lo sé». No lo sabía, pero sabía que todas las madres lo hacen así, con ese mismo cuidado, con esa misma lentitud que no es lentitud, es amor hecho gesto. Jonás fue el último, el mayor, el que llevaba sobre sus hombros. Jonás, que se despertaba en mitad de la noche para calentar leche para el menor. Jonás, que intentaba ayudar a su padre con las cuentas de la granja. Jonás, que no lloraba porque había decidido que llorar era un lujo para quienes tienen a alguien que los consuele. Se resistió durante semanas. Iba y venía de la casa como un fantasma, educado pero distante, saludando a Lucía con un «buenos días», que era más pared que una lluvia torrencial, de esas que parecen querer derrumbar el mundo. El techo de la cocina empezó a gotear por 3 sitios, y Lucía estaba sola intentando poner los cubos en los lugares adecuados mientras retiraba la comida del fuego. Antonio había ido al corral a recoger un ternero que había nacido esa. Lucía corría de un lado a otro, con el agua salpicándole la cara y el suelo volviéndose resbaladizo, cuando el cubo más grande se volcó y el agua se extendió por todo el suelo de la cocina. Se quedó allí, en medio de la cocina inundada, con el pelo pegado a la cara y las manos goteando, y por primera vez desde que había llegado a esa casa,
sintió ganas de llorar. No, del cansancio acumulado de toda una vida intentando demostrar que merecía estar en algún lugar. Y entonces apareció Jonás. Apareció en la puerta de la cocina en pijama, descalzo, miró el suelo inundado, miró a Lucía, de pie en medio como una isla en una inundación, y no dijo nada. Agarró la fregona que estaba detrás de la puerta, empezó a sacar el agua y se quedó allí, junto a ella, trabajando en silencio. Con el trapeador menos mojado, lo volvió a colocar en su lugar, la miró y le dijo: «No tienes que hacerlo todo sola», y se fue. Lucía estaba de pie en la cocina vacía, escuchando la lluvia sobre el techo y los pasos del niño alejándose por el pasillo, y lloró. Lloró allí mismo, de pie, con las manos apoyadas en la mesa. Lloró como no había llorado desde la primera vez que Renato se fue. Pero era un llanto diferente. Era el llanto de quien, tras años caminando por el desierto, encuentra agua. Las semanas se convirtieron en meses, y los meses transformaron la granja de maneras que nadie había planeado. La casa se organizó, pero no demasiado. Tenía el desorden natural de 7 niños, juguetes en los rincones, cuadernos en la mesa, zapatillas en el porche. Pero era un desorden vivo, no abandonado. Tenía tomates, lechuga, col rizada, cebollino y una hilera de albahaca que perfumaba toda la casa cuando el viento soplaba en la dirección correcta. Antonio y Lucia no se tocaron durante los primeros 3 meses. Él dormía en su habitación, ella en la habitación de invitados, al fondo de la casa, y entre ellos había una distancia, el cariño de quienes saben que hay cosas que no se pueden apresurar, que la confianza se construye como un muro de mampostería, ladrillo a ladrillo, con la argamasa del tiempo. La primera vez que se tocaron fue por accidente. Lucía estaba en el balcón cosiendo un botón de la camisa de Jonás, y Antonio se sentó en el banco junto a ella para quitarse las botas. Su brazo rozó el de ella al inclinarse, y ambos se quedaron inmóviles un segundo. Ninguno dijo nada, ninguno se apartó. Y en ese silencio compartido, con el sol poniéndose tras las montañas y los niños jugando en el jardín, algo nació. No con ruido, ni con una declaración, ni con un beso de película. Nació como la hierba crece después de la lluvia, tranquila, verde, inevitable. El amor entre ellos crecía en pequeños momentos, en el café que Lucia le dejaba listo antes de ir al corral, en la forma en que él empezó a preguntarle cómo le había ido el día, no por obligación, sino porque quería saber, en la forma en que ella empezó a guardarle un trozo de pastel envuelto en papel absorbente en un rincón de la estufa. Gestos mínimos que no harían una escena de telenovela, pero que construyeron, día tras día, algo que ninguna gran palabra. Una noche, después de que los niños se durmieran, Antonio encontró a Lucia en el porche contemplando las estrellas. Se sentó a su lado y permanecieron en silencio un buen rato, escuchando los grillos y el mugido lejano del ganado. Entonces le dijo: «¿Has cambiado esta casa, Lucia?». Ella respondió: «Esta casa me ha cambiado a mí». Él se giró hacia ella y por primera vez le tomó la mano, sin fuerza, sin urgencia, con la ligereza de quien sostiene algo. Y allí se quedaron, de la mano, 2 adultos heridos por la vida, sentados en un viejo porche mirando un cielo demasiado vasto para la magnitud del dolor que cargaban. La ciudad tardó en aceptarlo. La gente hablaba como siempre. Pobrecita, se ha convertido en niñera de 7 niños. No podía tener los suyos, ahora cuida de los de otros. Antonio solo quería una criada. Había aprendido que responder a la gente significaba darle importancia a lo que decían, y lo que decían no merecía importancia. Pero dolía. Dolía porque incluso allí, en esa nueva vida, la etiqueta la seguía como una sombra. La mujer que no puede tener hijos, como si la maternidad residiera solo en el vientre materno y no en las manos que cuidan, los brazos que... Fue Samuel, el menor de 3 años, ahora de 4, quien resolvió el problema de una manera inesperada. Ocurrió en el mercado, justo en el mercado, ese lugar que había sido escenario de tantos momentos en la vida de Lucía. Había llevado a Samuel e Isabela a ayudar a vender el queso, y el niño estaba sentado en un pequeño taburete junto al puesto, comiendo un trozo de pan. Doña Celia, la misma doña Celia de siempre, la de los comentarios mordaces, miró. Samuel le dijo a otro vendedor del mercado, lo suficientemente fuerte para que Lucía lo oyera: «Pobrecito, creciendo sin madre». Samuel miró a doña Celia con esos ojos enormes y dijo, con la boca aún llena de pan con queso, con la brutal sencillez de un niño que no sabe que está diciendo algo inmenso: «Tengo una madre, es ella». Y señaló a Lucia. El vendedor del mercado de al lado se quedó sin palabras. Lucia se quedó sin palabras. E Isabela, junto a su hermano, sonrió de esa manera con los dientes entreabiertos y dijo: «Es nuestra madre».
Lucía se agachó detrás del mostrador, fingiendo alcanzar algo, y permaneció allí un minuto entero con las manos temblorosas, los ojos desbordados y el pecho tan lleno que parecía que iba a estallar. Nadie lo había ensayado. Nadie lo había planeado. Era verdad, la verdad más pura y completa que jamás había escuchado. Era madre. No porque hubiera dado a luz, no porque la sangre fuera la misma, sino porque había elegido quedarse, porque había trenzado el cabello, horneado pasteles, se había sentado junto a niños que lloraban sin decir una palabra, había limpiado cocinas inundadas, había plantado un huerto, se había quedado cuando todos pensaban que se iba a ir, se había quedado cuando era más fácil irse, se había quedado porque esa casa, esos niños, ese hombre silencioso de manos grandes, se habían convertido en el lugar al que finalmente pertenecía. Esa noche, al llegar a casa, Antonio los esperaba en el porche. Lucía bajó de la camioneta con los niños dormidos en el... Cuando los dos se quedaron solos en el porche, después de acostar a cada niño, él dijo: «Oí lo que dijo Samuel en la feria». Lucía lo miró sorprendida. «Me lo contó doña Celia. Llamó a la tienda de Joaquín solo para contarme». Hizo una pausa. Estaba emocionada. Dijo que nunca había visto algo así. Lucía se rió. Una risa breve, entre húmeda y con incredulidad. La señora Celia es emotiva. Nunca pensé que oiría eso. Era la primera vez que Lucía lo oía reír de verdad, una risa profunda que brotaba de su interior como agua de manantial. Entonces se puso serio y dijo: «Lucía, necesito decirte algo que debería haberte dicho antes». Ella esperó, con el corazón latiendo con fuerza. «Cuando fui a buscarte al mercado, no fue solo porque necesitara ayuda. Podría haber contratado a alguien. Fui porque...» Hizo una pausa, buscando, porque la primera vez que te vi detrás de ese puesto, con esos quesos ordenados con tanto cuidado, pensé: esta mujer cuida de todo como si todo importara. Y yo quería a alguien que mirara a mis hijos así, que me mirara a mí así. Tragó saliva con dificultad. Y sé que dije que no pedía amor, pero era mentira. Sí, simplemente no tuve el valor de pedirlo. Lucía se acercó a él lentamente, como quien se acerca a algo que podría desaparecer si camina. Él la rodeó con el brazo, y se quedaron allí, en el oscuro porche, escuchando los grillos y la respiración de los niños que dormían en sus habitaciones, dos cuerpos cansados y enteros. Apoyados se casaron 3 meses después, en una ceremonia en la terraza de la finca, rodeados de niños, vecinos que querían venir, y curiosos, y doña Carmen sentada en una silla de plástico en primera fila, secándose. Cuando el sacerdote le preguntó si Lucía aceptaba, ella miró los 7 rostros que la rodeaban: Jonás con su traje ajustado, Beatriz con su trenza perfecta, los gemelos con sus zapatos desparejados, Isabela con un ramo de flores silvestres, Miguel aferrado a la pierna de Antonio, Samuel en el regazo de doña Carmen, y dijo: «Sí», con una voz tan firme que parecía decirle: «Sí, no solo a ese hombre, sino a toda la vida». Llegó con sus mañanas de café apresurado y cuadernos olvidados, y peleas entre hermanos y rodillas raspadas, y noches febriles, y tardes de deberes, y domingos de largos almuerzos en el porche con la mesa. Estaba lleno. Llegó con Jonás, terminando la escuela y diciendo que quería ser veterinario. Llegó con Beatriz aprendiendo a hacer queso y vendiéndolo en el mercado junto a Lucía, las dos juntas detrás del puesto. La chica, que una vez la odió, ahora riéndose con ella de los chismes de doña Celia. Llegó con los gemelos creciendo y haciendo ruido, desesperando a Lucía con sus travesuras, pero corriendo a abrazarla cuando fingía irse. Vino con Samuel, quien creció sin saber que Lucía no era su madre biológica. Y cuando se enteró, a los 8 años, porque un compañero de la escuela lo había dicho con malicia, regresó a casa, se sentó en su regazo, aunque ya era demasiado grande para sentarse en el regazo de alguien, y le dijo. Y Lucía sintió en ese momento que todo, los rechazos, los abandonos, las noches llorando con la cara hundida en la almohada, los años de invisibilidad, el dolor de ser considerada inferior, incompleta, insuficiente, todo había sido el viaje. El largo, tortuoso y pedregoso camino que la llevó a ese porche, a esa granja, a esos pequeños brazos alrededor de su cuello. Ya un domingo por la tarde, muchos años después, Lucía estaba en el porche desgranando maíz, cuando vio a Antonio salir del potrero. Caminaba más despacio ahora, con las rodillas doloridas y el pelo blanco oculto bajo el sombrero, pero aún conservaba esa firmeza, como si cada paso fuera una decisión. Se sentó a su lado, cogió una mazorca de maíz y la ayudó en silencio. Al cabo de un rato, dijo: «Lucía». Ella lo miró. Miró la casa, el patio donde los nietos perseguían gallinas, el huerto que ella había transformado en un jardín de flores, el porche lleno de zapatos de todos los tamaños, y dijo: «Por quedarte». Y Lucía miró todo eso, la vida que había crecido a su alrededor como la hierba verde después de la lluvia, y comprendió que no se había quedado por heroísmo, ni por sacrificio,
ni por falta de elección. El lugar que había pasado toda su vida buscando sin saberlo. El lugar que no estaba hecho de paredes y azulejos, sino de personas que la vieron, que la llamaron por su nombre, que la eligieron de nuevo cada día. Y allí, en ese balcón, con el sol poniéndose tras las montañas y el ruido de sus nietos mezclado con el canto de los pájaros, Lucia supo, con la tranquila certeza de quien sabe, que la vida y el nuevo camino, el que parecía